Increíble revelación, millonario descubre a la hija de su empleada comiendo sobras y todo cambia. Miguel llegó a casa después de un día inagotable de reuniones, disputas y ventas. La opulencia de su mansión, con sus techos altos y muebles de diseño, lo recibió en su silencio pesado, un eco de su éxito empresarial. Mientras se servía un vaso de agua, un sonido pequeño y furtivo lo llevó hasta la despensa, donde encontró a Valentina, la hija de su empleada, devorando las sobras de su cena. En un instante, el despreocupado mundo de Miguel se desplomó. Un remordimiento punzante atravesó su pecho. La juventud de Valentina, con sus ojos brillantes llenos de sueños, contrastaba dolorosamente con la pobreza en la que vivía. ¿Cómo podía permitirse ser tan ajeno a su sufrimiento? Su mente se agitó entre lo correcto y lo cómodo, sintiéndose atrapado en un laberinto de privilegio. Valentina levantó la mirada, sorprendida y avergonzada, y en su expresión Miguel vio una mezcla de gratitud y miedo. Él, un hombre que había forjado una fortuna a costa de sacrificios, ahora se enfrentaba al espejo de sus elecciones, cuestionando su ética y la desigualdad que era parte de su realidad. La luxuriosa vida que había construido parecía, en ese momento, un caparazón vacío. Ella, con su talento para la pintura, contrapesaba esa existencia en su mente. Su pasión era un faro que iluminaba lo que Miguel había olvidado, el poder del arte como medio de escape y esperanza. La conversación se volvió inevitable. Valentina compartió su sueño de ser artista, su voz temblorosa pero firme. Cada palabra que pronunciaba resonaba en su corazón, despertando la empatía que había enterrado bajo la ambición. Recordó sus propias luchas, sus años en los que también había anhelado escapar de las sombras de la pobreza. El dilema moral lo golpeó, debía ignorar la evidente injusticia o tomar una decisión que transformaría la vida de alguien distinto a él. Pero el miedo a arriesgar lo que había logrado lo mantenía en un estado de tensión constante. ¿Realmente podría cambiar las cosas, o solo sería un gesto más de un hombre adinerado que todavía estaba distante de la realidad? Mientras su vida profesional se complicaba por envidias y traiciones, Miguel comenzó a descubrir la fragilidad de su existencia. Las voces alrededor de él eran como cuchillos afilados, ansiosos por derribar su imagen de éxito. Cuanto más se acercaba a Valentina, más se daba cuenta de lo aislado que había estado. Se encontró explorando la posibilidad de apoyar a Valentina en su carrera artística. La propuesta de ayudarla a montar una exposición lo aterraba y emocionaba a partes iguales. Trabajar juntos significaba confrontar sus propios prejuicios y el riesgo de ser juzgado por un sistema que había alimentado su ego. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con la inauguración de la exposición en el horizonte. La presión crecía. Sentía que apostaba su reputación por la posibilidad de un futuro que no solo impactaría su vida, sino que también abriría puertas para Valentina. Tenía que enfrentarse a un escándalo repentino que amenazaba todo lo que había construido. Basofia, rumores, traiciones. La noche de la verdad se acercaba y el eco de sus decisiones lo acorralaba. ¿Se atrevería a arriesgarlo todo por el talento que había permanecido oculto? La tensión era palpable, una cuerda tensa entre dos mundos que se verían obligados a chocar. Las sombras del pasado y las luces del futuro se multiplicaban, y Miguel quedó atrapado entre lo que había sido y lo que podía llegar a ser. La pregunta era, ¿tendría el valor de elegir el camino que podía cambiar la vida de Valentina para siempre? Las semanas previas a la inauguración de la exposición eran un laberinto de emociones para Miguel. Cada amanecer, la luz del día filtrándose a través de las cortinas doradas de su mansión, parecía burlarse de su indecisión.
Detrás de esa fachada de éxito, una tormenta se gestaba en su interior. La visión del arte de Valentina, sus trazos vigorosos y colores vibrantes, lo perseguía y lo inquietaba. No solo estaba en juego su reputación, la vida de esa joven artista pendía de un hilo y él lo sabía. Miguel se pasó horas buscando esos momentos de creatividad que alguna vez lo definieron. Aquellos que había dejado en la infancia cuando había decidido que el éxito financiero era el camino más seguro. Ahora se veía obligado a sintetizar su ambición con la posibilidad de un cambio profundo. La idea de apoyar a Valentina lo llevó a explorar un dilema que jamás había considerado. ¿Podía ser su aliado sin que su propia historia se lo impidiera? Un día, mientras revisaban los lienzos que Valentina había preparado para la exposición, él no pudo evitar admirar la forma en que su mirada se iluminaba. Era una chispa de vida que él había olvidado. Se encontraba en un momento crucial de su propio desarrollo. La apreciación del arte iba más allá de la inversión monetaria, se trataba de conexiones entre almas, de romper con moldes establecidos y buscar la autenticidad. Miguel dudaba si era el momento apropiado para salir del armario de su privilegio. Las veladas de negocios que solía disfrutar ahora parecían sombrías y vacías al compararlas con las abrumadoras aspiraciones de Valentina, quien no solo quería hacer su arte sino que deseaba contar historias a través de él. Sin embargo, cuando las noches caían y sus miedos florecían, la constante presión de su éxito corría como un río bravo en su mente. Las voces de sus socios resonaban: no arriesgues lo que has construido. Esas son promesas vacías. Esa presión lo llevó a replantearse no solo su relación con Valentina, sino con todo lo que había dado por hecho. Trabajar con ella significaba abrir sus puertas a críticas que sentía que nunca podría soportar. La posibilidad de manchar su reputación lo aterraba, pero más aún le aterraba la idea de que Valentina nunca pudiera alcanzar su verdadero potencial a causa de su propia cobardía. En una noche fatídica, mientras revisaba detalles en el local donde se mostrarían las obras, Miguel decidió que no podía contenerse más. Con cada paso, se dio cuenta de que al enfocarse en el futuro de Valentina, también estaba reelaborando su propia esencia. Miró a su alrededor, cada pincelada en las obras de ella encarnaba su lucha, su resistencia y su deseo de ser vista. El tiempo se había detenido ahí y el eco de sus decisiones se amplificó. Decidido a abrir el diálogo, se acercó a Valentina y, sin más rodeos, le anunció: quiero que nuestro trabajo sea visto. Estoy listo para arriesgarme por ti, pero necesito que te arriesgues conmigo. Las presiones externas y las dudas internas seguían acechando, pero a medida que Valentina sonrió, Miguel sintió que el miedo comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, los ecos del pasado no se desvanecieron tan fácilmente, cuando al día siguiente, un mensaje inesperado llegó a su oficina. Una amenaza velada que pondría a prueba no solo su relación con Valentina, sino también las decisiones que había tomado. La verdadera prueba de su valentía apenas comenzaba. ¿Sería capaz de enfrentarse a los enemigos que acechaban en las sombras? La respuesta lo llevaría a un clímax inesperado. Al día siguiente, Miguel se sentó en su oficina, las palabras del mensaje resonando en su mente como un tambor lejano. La amenaza implícita no solo apuntaba a su reputación, tocaba fibras sensibles en su interior, cuestionando su carácter mismo. Las sombras de su pasado comenzaban a materializarse, y con cada tic del reloj, la presión crecía. El mensaje, aunque breve, contenía suficientes detalles para inquietarlo. Se mencionaban secretos que había guardado, decisiones éticamente cuestionables que había tomado para escalar en su carrera. Este ataque inesperado e íntimo le hacía contemplar no solo su presente, sino su futuro. Cada uno de esos errores, que había tratado de sepultar bajo el éxito, ahora resurgía como espectros del pasado. En su lucha interna, Miguel sintió que el camino hacia el que había comenzado a avanzar junto a Valentina era aún más incierto. Ella representaba la posibilidad de redención, un nuevo comienzo, pero la idea de involucrarla en su tormentoso presente era tan aterradora como liberadora. Tenía que valorar si su propio desarrollo personal podría florecer mientras las sombras acechaban. Decidido a no dejarse vencer, convocó a Valentina para hablar. Quería ser transparente,
no solo con ella sino también consigo mismo. En su mente, el diálogo se tornaba vital, toda su vida había sido un escenario, pero esta vez él deseaba bajar el telón de las ilusiones. Cuando Valentina llegó, la brisa de la mañana parecía llevar consigo un aire nuevo. La artista, con su chispa y autenticidad, lo emulaba de alguna manera. A medida que conversaban, Miguel la llevó a entender que la historia contada a través de sus obras no solo había sido un refugio, sino su salvación. En un giro de sinceridad, le reveló los aspectos oscuros que corrían por su vida como un río subterráneo. Ella escuchó con atención, un entendimiento en sus ojos que lo llenó de valor. Desde que decidí apoyarte, he comprendido que enfrentar los miedos mutuos puede ser nuestro mayor acto de valentía, dijo Miguel. Su voz tembló en un rincón de vulnerabilidad que nunca había permitido emerger. Valentina asintió, conectando su propio viaje con lo que Miguel compartía. Fueron necesarios muchos momentos de silencio para permitir que cada palabra tomara forma. A través de su conversación, el peso de la amenaza se transformó en una tabla de salvación. Ella estaba dispuesta a arriesgarse también, a trabajar a su lado. Pero el reto que enfrentaban ahora era aún más delicado y complejo. Miguel se dio cuenta de que el verdadero riesgo era abrazar su verdad. La posibilidad de ser verdaderamente el mismo ante Valentina y el arte que estaban creando, revelaba un mundo donde la autenticidad era más importante que la aprobación externa. Para él, este viaje empezaba a definirse como mucho más que un simple colaborador de arte, se trataba de una transformación interior. Con cada decisión que tomaban, la exposición se iba construyendo en una plataforma sólida de coraje. Sin embargo, la amenaza seguía al acecho, y Miguel sabía que sería solo cuestión de tiempo antes de que quienes lo habían atacado golpearan de nuevo, pero esta vez no estaba solo. ¿Podría Miguel realmente abrazar su verdad sin perderse en la tormenta? ¿Y si el enemigo oculto en sus sombras revelaba más que solo secretos, sino la oportunidad de un renacer radical? La respuesta de Miguel a esa pregunta podría cambiar no solo su destino, sino también el de Valentina. El momento decisivo se aproximaba. Miguel se encontraba atrapado entre el deseo de liberarse y el temor a las repercusiones. La charla con Valentina había abierto una rendija en su mundo y, por primera vez, sentía que ser auténtico podía llevarlo a un lugar más sano. Sin embargo, la voz del pasado lo atormentaba como un eco persistente. Mientras caminaba por su oficina, sus pensamientos abordaban la posibilidad de un nuevo enfoque en su vida. Cada rincón de aquel espacio, decorado con premios y reconocimientos, le recordaba lo que había sacrificado para conseguir esos logros. Pero eran solo trofeos vacíos y su esencia se había perdido en el camino. Decidió que buscaría salir de su zona de confort, un territorio familiar que había defendido hasta ahora. Tomó su cuaderno, en el que solía anotar ideas y proyectos, y comenzó a bosquejar cómo podría transformar su vida y la de Valentina. El arte que amaban podría ser su refugio, una forma de enfrentar sus demonios compartiendo sus verdades. Pero, ¿cómo revelaría todo lo que había hecho? La vulnerabilidad, pensó, era la llave de la autenticidad. Mientras dibujaba conceptos, Miguel recordó los momentos cruciales que lo llevaron a donde estaba. Las decisiones que parecían menores en su momento, como ignorar que un colega pisoteaba a otro en el trabajo. O aquellas decisiones que habían traído éxito a corto plazo pero que, en retrospectiva, confundían su brújula moral. Se sintió abrumado, pero no podía permitir que el miedo lo paralizara otra vez. Necesitaba de esas experiencias para crecer, no para ser víctima de su pasado. Con cada trazo, se dio cuenta de que sus soluciones tenían que ser accesibles no solo para él, sino que debían resonar en otras personas. Si lograba ser transparente en su trabajo con Valentina, eso podría ser un ejemplo para que otros también confrontaran sus propias sombras. Miguel se detuvo un momento, reflexionando sobre el poder de la creación. El arte podía servir como un vehículo de cambio, una forma de redimir errores y, al mismo tiempo, mostrar a otros que había un camino hacia la redención. Fue un momento de revelación, como si una luz hubiera inundado su mente. Sin embargo, una punzada de ansiedad le recorrió el cuerpo.
Cada avance personal podía ser seguido de un retroceso, la realidad era que la amenaza de su pasado aún pendía sobre él. Decidió que contactaría a algunas personas de su círculo profesional que podían ayudar a esclarecer la situación y quizás, aliviando la carga de secretos, podría avanzar sin el peso que lo había acompañado durante tanto tiempo. Miguel apretó los dientes con determinación. Había llegado el momento de transformar el miedo en motivación. El contacto con su pasado no sería solo una confrontación, podía ser el inicio de un relato más poderoso, donde el arte jugaría un papel crucial. Cuando la tarde se desvanecía, se sentó con Valentina para compartir su visión. Su corazón latía rápido, no solo le hablaba a ella, sino que pronunciaba palabras que finalmente darían voz a su propia verdad. Este proyecto puede ser más que arte. Puede transformarse en un testimonio de nuestras historias, de los secretos que llevamos dentro, le dijo, sintiéndose más vivo que nunca. Valentina lo miró con esa chispa que siempre había admirado y, en ese instante, Miguel comprendió que el camino hacia la sanación personal no solo dependía de su coraje, sino también de cómo podía impactar a otros a través de su viaje. Pero en el fondo, una sombra acechaba, recordándole que la verdad no siempre se acepta sin resistencia. La pregunta que lo mantendría despierto esa noche era clara. ¿Cómo responderían aquellos que habían amenazado su reputación? ¿Serían capaces de manejar la turbulencia que vendría al hacerle frente a sus propios miedos? El reto ya no era solo personal, sino una batalla que podría sacudir las bases de todo lo que había construido. Con la noche cayendo, se sintió listo para enfrentar el verdadero desafío, pero el desenlace todavía era incierto. La tormenta prometía ser intensa, y Miguel estaba a punto de descubrir si su voluntad de cambio podría resistir. Lo que se avecinaba era más que una simple confrontación, era el momento donde todo podía cambiar. Miguel despertó antes de que el sol asomara en el horizonte. La tensión del día anterior había dejado una estela de inquietud que lo mantenía alerta. Se sentó en la cama, aún sin atreverse a repasar mentalmente las conversaciones que debía tener. Sabía que cada palabra la utilizaría como un arma para abrirse el camino hacia la verdad, pero también como un espejo que podría reflejar su propia fragilidad. Se vistió con rapidez, su mente murmurando estrategias para abordar cada uno de sus miedos. A medida que se preparaba, la imagen de Valentina lo impulsaba, su entusiasmo era contagioso, y eso le otorgó una dosis de valentía. Era su momento de comenzar a despojarse de las cadenas invisibles de su pasado y, en el proceso, dejar que su historia también resonara en otros. Miguel decidió que la primera conversación sería con Javier, un antiguo amigo y socio en su estudio de diseño. Javier había estado presente en sus mejores y peores momentos, por lo que, ahora más que nunca, la honestidad era crucial. Cuando Miguel llegó a la oficina, notó que la tensión en el aire era palpable. Javier lo saludó con un gesto de cordialidad, pero pronto advirtió que detrás de la sonrisa había desconfianza. Necesitamos hablar, dijo Miguel, buscando espacio entre los esquemas de proyectos apilados en la mesa. Se sentó y, tras un breve silencio, empezó a contarle sobre sus reflexiones y cómo había llegado a la decisión de ser más auténtico en su trabajo. ¿Autenticidad? Miguel, últimamente te noto raro, interrumpió Javier, frunciendo el ceño. Era la pregunta que no quería oír, pero Miguel sabía que era la oportunidad perfecta para desmantelar sus muros. Me he dado cuenta de que he estado viviendo en un engaño, que el éxito no significa nada si no soy fiel a mí mismo. Hay cosas en mi pasado que quiero aclarar, dijo, cada palabra saliendo con una firmeza renovada. Javier lo miró con desdén durante un momento que se hizo interminable. Finalmente, respondió, ¿y si eso arruina todo? Nuestro estatus, nuestra reputación. ¿Lo has pensado? La respuesta caló hondo, pero Miguel había llegado demasiado lejos para retractarse. Cada logro desconectado de nuestros valores es un trofeo vacío, replicó con decisión. Esa afirmación brilló como un relámpago en su mente, reavivando un sentido de propósito. Con cada argumento que Miguel exponía, sentía que se despojaba de una capa más de su antigua vida. Hacerlo no solo era liberador, era un acto de rebeldía que resistía toda lógica convencional.
Javier no se mostraba convencido, pero sus ojos revelaban destellos de cuestionamiento. Una vez terminada la conversación, Miguel salió de la oficina más liviano. Sin embargo, pronto recordó que restaban otros retos por afrontar. Alicia, su mentora y un pilar en su trayecto profesional, sería la siguiente. La idea de abrirse ante ella era abrumadora, había sido su guía en cada momento decisivo, pero eso también implicaba revelar verdades dolorosas que habrían de desafiar su visión. Al llegar a casa tras una jornada tensa, Miguel se detuvo ante el espejo, observándose detenidamente. Su reflejo no era el de un hombre débil, sino el de alguien que estaba a punto de renacer. Sintió la ansiedad que había estado acumulando como una presión en su pecho. Una pregunta persistente brotó: ¿qué pasaría si fallaba? Pero él sabía que el verdadero fracaso sería rendirse. Entendió que cada paso de honestidad podría ser arriesgado y que algunos podrían no aceptar su nuevo yo. Pero si su autenticidad pudiera alentar a otros a hacer lo mismo, entonces su lucha no simplemente valdría la pena, se volvería necesaria. Con una resolución apabullante, se preparó para conversar con Alicia. Sabía que la conversación podría no ser sencilla y que algunas verdades podrían dejar cicatrices en su relación. Sin embargo, en su búsqueda del cambio, Miguel también entendió que no había crecimiento sin confrontación, ni sanación sin dolor. Cuando la noche se hizo presente, el dilema se hizo aún más fuerte. ¿Estaría preparado para afrontar las reacciones de quienes lo conocían, de quienes podrían volverse en su contra al escuchar su historia? La respuesta se escondía en su voluntad de seguir adelante. Todo lo que Miguel había construido estaba en juego, y una nueva verdad estaba a punto de revelarse. Miguel se sentó en el sofá, los ecos de sus conversaciones pasadas retumbando en su mente. La idea de hablar con Alicia era como un ladrillo en su estómago, pesado y frío. Su escritorio, desordenado con bocetos y notas, reflejaba su caos interno. Era un espacio que había albergado su creatividad, pero que ahora se sentía como una celda que limitaba su expresión genuina. Como lo había hecho cada noche, tomó un momento para respirar y centrar su mente. Reconocía que cada palabra que había decidido finalmente pronunciar lo acercaba a una realidad peligrosa, era como atravesar un mar de dudas. Al fin, envió un mensaje a Alicia para solicitar un encuentro. «Necesito hablar contigo sobre algo importante», escribió. Su pulso se aceleró al presionar enviar. Ya no había vuelta atrás. La mañana siguiente, el cielo estaba nublado. Miguel sintió cómo la naturaleza parecía reflejar su estado anímico. Cuando llegó al café donde se había convencido de que sería la mejor opción para su conversación, un nudo de nerviosismo se alojó en su abdomen. Alicia había estado a su lado en su crecimiento profesional y personal. La idea de decepcionarla lo paralizaba. Ella llegó puntual, con una sonrisa cálida que usualmente lo reconfortaba. Sin embargo, hoy, esa misma sonrisa se sentía como una máscara que ocultaba una profundidad de conocimiento. Se sentaron y, tras un intercambio de frases triviales, Miguel se sintió obligado a ser el primero en romper el hielo. «Alicia, quiero ser sincero contigo», empezó, sintiendo como sus palabras eran como un susurro quebradizo. «En el último tiempo he estado reflexionando sobre mi trayectoria y lo que realmente significa para mí ser un diseñador, y necesito hablar de mi verdad». Alicia lo miró con atención, su mirada cambiando de curiosidad a preocupación. «¿Qué es lo que te preocupa, Miguel?». La pregunta colisionó en su mente y, con un gesto decidido, decidió dejar caer la pesada carga. Comenzó a compartir sus luchas internas, la falta de autenticidad en su trabajo y las decisiones tomadas a partir del miedo. Cada frase parecía liberarlo un poco más, pero, a la vez, la posibilidad de que esa revelación pudiera dañar su relación con Alicia lo acechaba. «Siempre he sentido que he estado jugando un papel», confesó. «Como si el éxito me definiera, pero no era yo. Necesito encontrarme, y creo que eso comienza contigo». Alicia escuchaba con atención, pero su expresión se tornó seria. «Miguel, tu éxito no es solo un reflejo de tus decisiones. ¿Estás dispuesto a arriesgar lo que has construido?». Su voz era suave,
pero la intensidad en sus ojos lo desarmó. Sus palabras le recordaron la verdad no solo de su carrera, sino de lo que estaba en juego. Miguel inhaló profundamente y continuó. No estoy dispuesto a sacrificar mi integridad por el miedo a perder el éxito. No tiene sentido seguir construyendo sobre un cimiento de mentiras. Alicia lo observó con detenimiento, su mirada parecía evaluar la sinceridad de sus palabras. Es admirable que des ese paso, pero debes estar preparado para enfrentar las consecuencias. A veces, la verdad duele más que el silencio, dijo ella. La conversación evolucionó de un simple intercambio de palabras a un profundo asesoramiento mutuo. Mientras hablaban, Miguel se dio cuenta de que su vulnerabilidad no solo era un riesgo, también podía ser un catalizador de cambio. Había una fuerza que emergía en sus afirmaciones, girando su autocuestionamiento en un sentido de propósito renovado. Sin embargo, antes de cerrar la conversación, Alicia le dijo, recuerda que no es solo tu verdad la que está en juego. También es la nuestra. En ese momento, Miguel comprendió que su camino hacia la autenticidad no solo le afectaría a él, sino también a aquellos que habían estado en su vida profesional. Cuando salió del café, se sentía más ligero, pero el peso de su nuevo camino era evidente. Se dio cuenta de que, en cada revelación de su verdad, había un poder y una responsabilidad que no anticipaba. Mientras caminaba hacia su estudio, un pensamiento lo asaltó. Había logrado avanzar, pero realmente estaba preparado para lo que vendría a continuación. La noche cayó y Miguel se quedó inmóvil frente a su computadora, los planos de una nueva propuesta frente a él. Pero no solo eran bocetos, eran fragmentos de una visión más grande que incluía su nuevo ser. La pregunta que surgió era perturbadora. ¿Podría su próximo paso ser la clave para un cambio aún más abrumador en su vida? Un eco resonó en su interior. Cambiar su enfoque en el diseño era solo una parte de la transformación. La revelación de su verdad podría abrir puertas que nunca imaginó. ¿Estaba preparado para el costo de esa apertura? El suspenso lo acompañaba mientras se preparaba para enfrentar lo que llegara a continuación. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas del estudio de Miguel, creando un ambiente cálido, casi sagrado. Sin embargo, el aire se sentía cargado de tensión. Era el primer día en que decidía afrontar su verdad y transformar su enfoque profesional. Su escritorio, aún desordenado, se convirtió en un campo de batalla entre su antiguo yo y el nuevo Miguel que buscaba emerger. Los bocetos que habían sido heraldos de su éxito empezaban a parecerle símbolos de una era perdida. Sin perder más tiempo, Miguel eligió el primer proyecto al que se asomaría con su renovada visión. Eran unos diseños para una colección de interiores que integraban naturalidad y autenticidad. Mientras dibujaba formas fluidas, podía sentir cómo el pulso de su creatividad empezaba a restablecerse, aunque con un leve temblor de incertidumbre. Un torrente de emociones se agolpaba en su mente, miedo, esperanza, pero, sobre todo, un anhelo de verdad. Cada trazo que hacía era un acto de rebeldía contra las restricciones autoimpuestas que tanto tiempo lo habían limitado. Empezó a cuestionar no solo qué quería decir con su arte, sino cómo sus elecciones reflejaban los valores que realmente creía. ¿Podía su diseño ofrecer una voz a otros, y no solo a él? Esa reflexión se convirtió en el motor que lo impulsó. La claridad se manifestaba, su arte debía traer al mundo una esencia auténtica, resonando con las historias de quienes lo habitaban. Decidido a dar un paso más, Miguel contactó a Alicia nuevamente, esta vez con un propósito más claro. Le propuso organizar una exposición conjunta, donde no solo exhibiría su nueva colección, sino que invitaría a varios artistas emergentes a compartir su trabajo. Quiero que esta vez sea más que solo yo. Quiero que sea un espacio donde todos puedan hablar, le aseguró en su mensaje. La respuesta no se hizo esperar. Alicia, si bien apoyaba la idea, empañaba su entusiasmo con advertencias. Miguel, abrir esa puerta implica riesgos. Lo que vas a presentar no será solo lo que hiciste, sino cómo decidiste compartirlo. ¿Estás listo para lo que eso significa? Las palabras de Alicia resonaron en su mente. Miguel se sentía dividido. Por un lado, la visión de crear un espacio inclusivo le llenaba de energía.
por otro, la idea de ser vulnerable ante una audiencia lo hacía tambalear. La posibilidad de la crítica lo llenaba de ansiedad. Estaba preparado para exponer su verdad no solo a Alicia, sino también al mundo. Consciente de que el crecimiento personal a menudo viene acompañado de dolor, Miguel dedicó la tarde a preparar la presentación, sus pensamientos danzando entre la incertidumbre y la determinación. Cada diapositiva que creaba no solo detallaba sus diseños, sino también narraba la travesía que había enfrentado para llegar allí. Sin embargo, en medio de este proceso de creación, un correo llamó su atención. Era un mensaje de su antiguo cliente, un magnate del sector que había impulsado su carrera en sus inicios. Le solicitaba su participación en un proyecto exclusivo, una oferta tentadora, pero que ponía en la balanza lo que Miguel había decidido rechazar en su búsqueda de autenticidad. El dilema se plantó frente a él. Aceptar la propuesta de este cliente significaría volver a las viejas prácticas, a la cultura del éxito superficial que había estado intentando evitar. Rechazar la oferta lo dejaría vulnerable económicamente, un riesgo significativo en un momento en que empezaba a dar forma a su nueva identidad. Encerrado entre su escritorio y la ventana que daba al exterior, Miguel revisaba sus opciones, sintiéndose más decidido y, al mismo tiempo, más perdido que nunca. La lucha entre lo seguro y lo auténtico pulsaba en su pecho, llevándolo a un cruce de caminos que definiría su próximo paso. Mientras contaba las horas hasta que debía dar una respuesta, una repentina claridad lo invadió. Mi verdad vale más que cualquier contrato. Colocando la segunda hoja sobre el diseño, se sintió sólido en su elección. ¿Podría realmente seguir adelante y enfrentar las paradojas que se vendrían, o las ataduras del pasado seguirían arrastrándolo hacia atrás? La ansiedad crecía, pero la determinación también. La fecha de la exposición se acercaba con rapidez, y en su pecho resonaba la pregunta que ahora lo oprimía con más fuerza: ¿está dispuesto a arriesgarlo todo, incluso sus comodidades, para vivir en su verdad? La inminente decisión pronto lo colocaría en un lugar que nunca había imaginado. La mañana siguiente, Miguel se sentó frente a la pantalla de su ordenador, el brillante destello de la luz reflejándose en su rostro. La respuesta al viejo cliente había sido clara, un firme y rotundo no. Sin embargo, ahora se enfrentaba a otra presión. Debía preparar una exposición que reflejara no solo su nueva filosofía, sino también su capacidad para mediar entre su voz y la de otros artistas. La ansiedad se arrastraba por su interior como una sombra incesante, pero una chispa de determinación se encendía con cada clic del ratón. La hora del almuerzo llegó y dejó de lado su diseño para dirigirse a la cocina. Mientras calentaba lo que había sobrado de la cena anterior, una voz en su interior le reprendía por no haberlo hecho de una manera más certera. La duda anidaba en su mente. ¿Realmente era capaz de crear ese espacio inclusivo que había imaginado? Sus proyectos anteriores giraban en torno a él, siempre en el centro de la atención. Ahora, el desafío era compartir el foco. De regreso en su estudio, comenzó a bosquejar el esbozo de cómo presentaría la exposición. ¿Sería suficiente su historia? ¿Debería incluir narrativas de los artistas que participaran? Sentándose con un lápiz en la mano, sintió cómo la autenticidad comenzaba a fluir. Decidió hacer un llamado a la conexión, a la experiencia colectiva, sus propios fracasos, sus aprendizajes, el viaje que había transitado desde un éxito vacío hacia la búsqueda de significado. Mientras estructuraba su presentación, un nuevo correo interrumpió su concentración. Era un mensaje de un colega de su pasado, alguien que había sido parte de la cultura superficial que tanto desechaba. Miguel, decía, sé que has hecho cambios en tu enfoque. Te invito a una reunión sobre un proyecto exclusivo que podría interesarte. La tentación era palpable, el viejo conocido del dinero y la fama encajonando su nueva filosofía en una cápsula de conflicto. En ese momento, Miguel sintió un ardor en el pecho. Abrir ese correo era como abrir una herida. Pero por otra parte, había una voz en su interior, más firme que antes. No puedes volver, resonó en su mente. La exposición se acercaba y el tiempo apremiaba. Miguel tomó las riendas de su vida profesional como nunca lo había hecho.
Diseñó un formato para que los artistas emergentes pudieran narrar sus propias historias. Se sentía un poco más seguro, al dar voz a otros, comenzaba a explorar su propio camino. Esos artistas también traían consigo una riqueza de experiencias, un eco de luchas y triunfos, todo lo cual enriquecería su presentación. El día de la reunión con Alicia se acercaba. Sintió que cada presentación y cada hoja de sus bocetos eran signos de progreso, aunque las sombras del miedo se cernían a su alrededor. ¿Sería suficientemente impactante? ¿De verdad lograría conectar a otros a través de su arte? Mientras se preparaba, una revelación emergía de su frenesí creativo. Su verdad, esa que había encontrado tras cuerpos de trabajo desechados, tenía el poder no solo de cambiar su vida, sino de transformar el espacio que les rodeaba a todos. Se dio cuenta de que la exposición no era solo un destino, sino un viaje de autodescubrimiento. A medida que las horas se deslizaban, una inquietud palpable crecía en su interior. ¿Y si su vulnerabilidad no era bien recibida? ¿Y si su camino hacia la verdad no llevaba a ningún lado? Con un suspiro profundo, entendió que la respuesta radicaba en aceptar el riesgo. Al llegar el día de la exposición, la sala resplandecía con las historias de quienes le acompañaban. Pero, a la vez, Miguel sentía el peso de una omisión. Algo insistía dentro de él: no puedes mostrar todo lo que eres, Miguel. Hay partes que todavía no has explorado. En ese instante, comprendió que el viaje apenas comenzaba, que esas historias ocultas también formaban parte de su narrativa. Con un nuevo telón de fondo mental, Miguel se encontró ante un abismo de posibilidades, sintiendo que la verdad que había elegido podría ser más impactante de lo que jamás había imaginado. Un nuevo desafío lo aguardaba. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta de la exposición, un mensaje en su teléfono le interrumpió nuevamente: «Es urgente, Miguel. Debes escucharme». Su corazón se aceleró al leerlo. ¿Quién estaba detrás de ese mensaje, y qué impacto tendría en su verdad? Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El mensaje era de su antiguo mentor, Javier, un pilar en su carrera que aparentemente había visto en él un potencial que él mismo se negaba a aceptar. Javier representaba un mundo que Miguel había abandonado, una mezcla de ambición y superficialidad que ahora consideraba lejana. Sin embargo, esa urgencia en el mensaje lo atrajo de inmediato. Su curiosidad no podía ser ignorada. Mientras la sala se llenaba de murmullos previos a la apertura, Miguel se preguntó qué querría Javier de él. Se sintió atrapado en un tira y afloja entre la lealtad hacia su antiguo mentor y su compromiso con el nuevo enfoque que había abrazado. La mente de Miguel navegaba entre recuerdos de un tiempo en el que todo giraba en torno al éxito y la fama, y la convicción de que lo auténtico era lo único que valía la pena. Decidido a no dejar que esa incertidumbre lo consumiera, tomó una profunda respiración y se dirigió al vestíbulo. La expectativa en el aire era palpable, su corazón latía con cada paso que daba hacia la puerta. Sin embargo, la vibración de su teléfono resonó nuevamente. Sin pensarlo, sacó el móvil y leyó el mensaje de Javier. «Necesito hablar contigo. Es sobre la oportunidad que podría ser el cambio que buscas». Miguel sintió una presión en el pecho. ¿Cómo podía Javier ofrecerle cambio sin que él hubiera mencionado la necesidad de un nuevo camino? La primera voz que se alzaba en la sala era de una artista emergente, una mujer que había luchado contra las adversidades que la vida le impuso. Miguel se sumergió en su historia, cada palabra resonaba con la nueva verdad que había estado descubriendo. La forma en que presentaba su arte, su lucha, era un espejo de la transformación que Miguel había estado buscando. En ese momento, se dio cuenta de que su propia vulnerabilidad y conexión eran la clave para abrir la puerta a un espacio donde todos pudieran brillar. Con la inspiración desbordada, Miguel volvió su atención a su propia presentación, que tenía que realizar en breve. Esa mezcla de emoción y miedo estaba presente, pero ahora se sentía más centrado. Tenía la capacidad no solo de conectar con su audiencia, sino de darles el poder de contar sus propias historias. Cada artista que presentaba era un hilo en el tejido humano que buscaba entrelazar. Sin embargo, el resurgir de Javier en su vida se convirtió en una fricción insidiosa.
La tentación de sus palabras resonaba en su mente. Miguel sintió que todo lo que había aprendido se ponía a prueba. ¿Debía regresar a ese mundo que había jurado rechazar? La ambición que alguna vez lo llevó a la cima volvía a hacer eco en su corazón, y la idea de perderse en el brillo de un futuro exitoso lo asustaba. La presentación de Miguel llegó. Con cada palabra, comenzó a narrar su trayectoria personal. Las sombras de su pasado se hicieron visibles, pero cada una iluminaba las lecciones que había aprendido. A medida que hablaba, observó que sus palabras resonaban más allá de él, cada una de las historias de los artistas emergentes se entrelazaba con la suya. Esa conexión, esa vulnerabilidad, se convirtió en su fortaleza. Al finalizar su discurso, Miguel sintió una ola de liberación. Había renunciado a sus viejos miedos y había abrazado su conexión con los demás. Sin embargo, al girar para irse, vio a Javier, observándolo desde un rincón con una mirada enigmática. Algo dentro de Miguel se revolvió. La luz de su antigua vida lo llamaba de nuevo. Cuando su mirada se cruzó con la de su mentor, la pregunta era inevitable. ¿Estaba dispuesto a dejar ir lo que había construido hasta ahora? La revelación del mensaje de Javier lo perseguía tanto como la idea de lo que podría perder. En ese momento crucial, Miguel comprendió que el verdadero reto no era solo aceptar el cambio, sino que parte de él estaba dispuesto a arriesgar para hacerlo. Su mente giró en torno a esa encrucijada, un nuevo camino apareciendo en el horizonte, pero lleno de incertidumbres. ¿Se permitiría realmente deshacer lo construido al aceptar el ofrecimiento de Javier? El peso de esta decisión latía en su corazón, mientras una nueva notificación iluminó su pantalla. Miguel, hablemos. No puedes ignorar esto. Su respiración se aceleró, mientras se preguntaba si realmente estaba listo para enfrentar esa nueva verdad que lo esperaba. Miguel se despertó una mañana, sintiendo un peso diferente en su pecho. Había pasado semanas al borde de la transformación, luchando entre su antiguo yo y el nuevo camino que había decidido perseguir. Pero esa mañana, un renovado sentido de claridad lo visitó. Había descubierto en sí mismo un propósito más allá de la ambición monetaria, había conectado su vida a la autenticidad que había mantenido oculta demasiado tiempo. Estaba listo para abrazar su verdad y asumir los riesgos que eso conllevaba. Después de mucho meditar y reflexionar sobre sus decisiones recientes, Miguel decidió finalmente cerrar la puerta a su pasado. El mensaje de Javier, que había sido un eco constante de tentaciones antiguas, ahora solo servía como un recordatorio de cómo había cambiado. Se sentía ligero, como si los pesos de viejas expectativas estuvieran cediendo ante la luz de un nuevo día. Contempló el camino por delante con determinación, no podía volver a la superficialidad que había abandonado. Con esa renovada fortaleza, Miguel se dirigió a la galería que había preparado con tanto esfuerzo. La exposición la había diseñado para que todas las voces fueran escuchadas, no solo la suya. Cada artista que participaba traía consigo una historia única, y Miguel se esforzó por crear un espacio que desbordara autenticidad. Colocó sus propios trabajos entrelazados con los de los demás, evidenciando que no solo había redescubierto su pasión por el diseño, sino también su propia voz. A medida que las luces se atenuaban y los visitantes comenzaban a ingresar, la vibración del espacio se llenó de un espíritu de comunidad y apoyo. Aquello que Miguel había temido, el acto de mostrar su vulnerabilidad, se convirtió en su mayor fortaleza. En lugar de ser juzgado, halló un entorno receptivo, donde todos aquellos presentes podían resonar con las lecciones que había aprendido. Conversaciones se desbordaban en cada rincón, y risas genuinas llenaban el aire. Miguel sintió cómo, finalmente, su arte había encontrado un propósito. Cuando llegó el momento de compartir su historia, se dirigió a la multitud con voz firme. Contó su viaje, sus decisiones, y las sombras que había enfrentado, y cómo esas experiencias lo habían moldeado y empujado hacia la verdad. A medida que hablaba, su corazón palpitaba con emoción. No eran solo palabras vacías, sino reflexiones de un viaje genuino que abarcaba tanto el fracaso como el éxito. La conexión que sentía con cada persona en la sala se intensificó,
llevando su mensaje a un nivel emocional profundo. El aplauso resonó, y aunque los nervios habían estado presentes, ahora se sentía más libre que nunca. Había aceptado los riesgos, había revelado las partes de sí mismo que antes temía mostrar, y había permitido que el arte hablara por sí mismo. No se trataba solo de él, ahora había creado un espacio donde las historias de los demás coexistían y eran celebradas. Mientras la noche se desvanecía y los últimos visitantes se retiraban, sintió una profunda satisfacción. Había regresado no solo a la esencia de su ser, sino que también había puesto en marcha un ciclo de apoyo y autenticidad que podría reproducirse. Se dio cuenta de que había conquistado no solo sus miedos, sino que también había establecido su lugar como mentor y aliado para Valentina y los demás artistas emergentes. Miguel, al mirar a su alrededor, entendió que el verdadero éxito no se medía a través de trofeos o fama, sino en la capacidad de ser auténtico y ofrecer a otros la oportunidad de brillar. Había alcanzado una paz interior, una realización profunda que nunca había imaginado para sí mismo. La vida que llevase de ahora en adelante estaría ligada a su compromiso de vivir su verdad y de ayudar a otros a encontrar la suya también. Nunca había estado tan seguro de sus decisiones. Lo que antes era un camino plagado de dudas ahora se presentaba como una senda luminosa hacia un futuro lleno de posibilidades. Miguel se sintió listo para enfrentar cualquier desafío que viniera, sabiendo que permanecía firmemente en su verdad. La historia de Miguel se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que es posible transformar el ego en empatía, y que la autenticidad es el verdadero camino hacia la realización personal. La exposición fue solo el comienzo de una nueva era en su vida, y ahora, más que nunca, estaba dispuesto a seguir adelante. Si disfrutaste esta historia y deseas continuar siendo parte de este camino de transformación personal y superación, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegura que más personas puedan descubrir relatos de inspiración. Comenta con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben cuán importante es apoyar al canal a través de estas acciones.